voy a grabar. La grabación ustedes la van a recibir al momento de terminar la clase, por eso es que por ahí ahora le pongamos unos minutos al empezar, pues yo espero que suba toda, la complete y lo puedo mandar. Y hoy vamos a ver las unidades 2, 3 y 4, ¿sí? Porque estas unidades son las que nos van a permitir avanzar en la última vez que nos veamos sobre un conocimiento más fuerte, más acabado de la contabilidad primero y de la contabilidad tributaria después. Entonces, recordando la clase anterior y ya viendo que no tienen tareas, cosa que me parece muy extraño, no me importa, lo que vamos a recordar es lo que ustedes tienen que decirme, ¿sí? O sea, ¿qué quieren decir de la clase anterior? Que les haya quedado dudas, que quieran decir, cuéntenme un poquito. ¿Qué cosas le quedaron dudas? ¿Se acuerdan de todo? ¿No se acuerdan de nada? ¿Quisieran volverla a ver porque nunca la volvieron a ver? ¿Quieren más tiempo? Ustedes son los dueños de este espacio. ¿Nadie para compartir? ¿Ninguna duda? ¿Todo el mundo sabe? ¿No quieren recordar algo? Bueno, entonces vamos a ver hoy tres cosas. Primero, la unidad 2, 3 y 4, que como son cortas, pero como son temas distintos, por eso están separadas distintas unidades. Una tiene que ver con la contabilidad basada en criterio del devengado. La otra, vamos a charlar un poquito de cómo sería el reconocimiento de los ingresos. Y la otra, algo muy, muy corto también, sobre el reconocimiento de los gastos. Con respecto a la unidad 2, que habla de contabilidad bajo el criterio del devengado, la idea es que podamos descubrir quiénes hablan del devengado, cómo se habla del devengado, y tomamos en este sentido a tres grandes referentes de lo que habla los datos para las estadísticas de las finanzas públicas, los datos para el sistema de cuentas nacionales y los datos que aporta estándares o normas internacionales de contabilidad para el sector público, para poder comprender a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Entonces dijimos que, primero que nada, entender que la contabilidad que nosotros vamos a estar viendo tiene, ¿sí?, una necesidad de datos. Y la necesidad de datos y de información que tiene que ser oportuna, que tiene que ser confiable, que tiene que ser fidedigna, y deberá ser verificable en el futuro, son los datos que nos va a traer la transacción puramente dicha. Por tanto, hay que reconocerla en el momento en que ésta sea devengada, sin importando si se cobra o se paga. La relación con el flujo de fondos será después, pero en el principio, o después o simultáneamente, no interesa, pero lo importante es reconocerlo. Entonces, traer esas transacciones, traer sus registros, traer sus valoraciones, hace que en el proceso que tiene que hacer el sistema de contabilidad, podamos tener en una base de datos todas las cuentas integradas, las cuentas nacionales, estadísticas fiscales, las de ingreso y por rubro de ingresos o objeto de gasto si fuera necesario, tener bien claro nuestras codificaciones para saber cada una de ellas qué representa, qué es y a qué apuntaríamos cuando tuviéramos que hacer contabilidad por partida doble. Y entonces obtendríamos en el sistema matrices que se relacionan o datos que se incorporan, y además cómo se mantiene esto relacionado con sistemas como el sistema de administración del Estado, de la administración financiera del Estado. Por tanto, lo que vamos a buscar es tener salidas de información. ¿Qué son las salidas de información? Y todo aquello que, una vez que entró, que se procesó, me lo arman. ¿Cómo que me lo arman? Como registros de contabilidad, un registro de ingresos, cuentas corrientes. Si alguien habló o puso algo, bueno, registros del sistema de lo que puede tomar el sistema de cuentas nacionales,
y toda la contabilidad, todo el balance completo, todo el activo, todo el pasivo, todo el patrimonio, y los estados de resultados, de ingresos y de gastos. Para eso necesitamos tomar y captar en el momento que ocurren los hechos, en el lugar en que ocurren los hechos, los datos necesarios para que estos datos sean fieles de lo que ocurre realmente. Fidelidad en el registro de los datos que incorpora, que puede ser contrastables con la realidad. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es buscar, ¿sí?, los conceptos internacionales. Ahora, ¿de qué se trata esto de la contabilidad a base de vengados? Bien, pregunto, ¿alguno de ustedes quisiera leer? O invito a alguno de ustedes para que participe, para que pueda leerlo. ¿Hay gente del otro lado? Sí, profe, sí, sí ¿Va a estamos. participar a leer? Solo leer, no tienen por qué hacer algo diferente. Bueno, entonces, ya que no tengo acompañante para la lectura o cuestión que es interesante que puedan leerlo ustedes, porque yo les podía preguntar a todos los que están aquí qué significan las siglas que están puestas dentro de estos conceptos de internacionales, a ver si me pueden describir, por ejemplo, qué es lo que nos dicen, qué son las NIC SP. Si ustedes tuvieran que traducir esas siglas, ¿qué dirían? ¿Qué serían? ¿Qué piensa que pueden ser? ¿Qué es el S? Normas internacionales de Son las contabilidad. normas internacionales. Normas internacionales de contabilidad para el sector público. Perdón. A ver, que no escuché. Las normas internacionales de contabilidad, las Muy NICs. Las NIC SP. Normas o estándares. Aclaremos que esto, por lo general, cuando hablamos de normas, pareciera que fuera algo que es obligatorio de cumplirse. Y en realidad no, no lo es. Lo que ocurre es que cuando se traduce la palabra norma internacional de contabilidad para el sector público, que está en inglés y en realidad habla de estándares, se traduce como norma. Entonces, la palabra estándar y norma en este caso son lo mismo porque es una traducción de la palabra estándar. Aunque algunas personas son demasiado como proclives a querer decir que no es una traducción, que nada que blero, la es una traducción. ¿Y por qué? Porque en realidad son un grupo de países y de personas de países que se dedican a hacer la traducción. Y le salió así, normas internacionales de contabilidad para el sector público, que fue lo que encontraron, de acuerdo a los diccionarios, que sería algo para la lengua castellana sencillo de entender. Lo que sucede es que no pensaron que la mayoría de los países de lengua castellana, en este caso Latinoamérica, una norma es una obligación de cumplir. Pero bueno, en realidad no lo es en este caso, porque estas normas son los estándares que preferentemente sería bueno de elegir para poder tener todos calidad en la información, porque están armados para que la información tenga calidad. El sistema de cuentas nacionales del 2008 es el SCN. SCN, que lo puse así, pero ustedes que escriban en su papel, en su cuaderno, o en su mente, o cuando lo vuelvan a escuchar este discurso, porque me siento haciendo un discurso, va quedando una clase, el sistema de cuentas nacionales. Y los manuales de EFP son manuales de estadística de finanzas públicas, en este caso del 2014, que es el último. ¿Y por qué traigo estas tres líneas? Las traigo porque los tres se encuentran armonizados, entonces en esa armonización lo que ocurre es que trataron de igualar criterios. Eso es, y por eso están acá. ¿Y qué se dice? Ellos, todos, lo que hacen es recomendar. Fíjense la palabra no es una palabra de imposición, es una palabra de recomendación, ¿no?
y se recomienda que se use la base de devengado para poder realizar las transacciones, el registro, y ellos se sentaron entre todos a aceptar criterios de devengado de esta manera. En la norma número 1 del sistema internacional del sector público, normas de contabilidad del sector público o estándares de contabilidad del sector público, lo que me dice es que vamos a tomar la base de acumulación o devengo, porque así como lo traduce, pues está entre comillas, Accrual Basic, que es el nombre en inglés, que se tradujo como devengo o acumulación, como método contable, ¿sí? O sea, ya estamos pensando en la metodología, un método de contabilizar, ¿sí? Transacciones o hechos económicos. Cuando estos ocurren, y lo hice muy clarito, ¿cuándo ocurren? No me importa si se cobran o se pagan. O sea, me separo en este momento del flujo de efectivo, sino que voy a estar en una etapa previa, que es cuando el hecho, en el caso de los impuestos, sería como que el hecho imponible se genera. Entonces, o el valor del hecho imponible que se genera más cercano a la realidad de lo que yo voy a cobrar. Por tanto, esas transacciones y otros hechos económicos se van a registrar, y, o sea, trabajar con el tema del devengamiento del ingreso, hace que nos permite tener y llevar adelante libros contables, reconocer libros contables en mayores, esos mayores en o sea, un diario, un mayor, un balance de sumas y saldos, y finalmente el estado final, que es el estado financiero. Y esos estados financieros se van a mostrar ejercicio por ejercicio, y la idea es que se relacionen y que yo pueda tener una comparabilidad entre el año pasado y este año en la medida que haya hecho todas mis transacciones medidas con un mismo criterio. Entonces, voy a reconocer los elementos en base a acumulación o devengo. Voy a reconocer los activos, como en el momento del devengado, los pasivos, el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, por eso ellos también lo llaman activo neto. Y también voy a reconocer, ellos llaman ingresos ordinarios o recursos y gastos, para nosotros va a ser recursos o gastos, lo vamos a reconocer en el momento en que se devengan. Entonces, ¿cuál es el punto más débil que tenemos dentro de nuestro país y que lo tiene la mayoría de los países? Es reconocer los impuestos autodeterminados en el momento en que se genera la obligación de pagar al contribuyente ese impuesto, de cobrar a rentas Córdoba del contribuyente. Entonces, reconocer ese momento es un momento complejo, pero deberíamos ir lo más cercano posible. Por ejemplo, el momento en que se genera el hecho imponible, o lo más cercano a el valor más fiable de este reconocimiento del hecho imponible. Entonces, ustedes piensen cuáles son los impuestos, qué impuestos tenemos, cómo reconoceríamos el hecho imponible más cercanamente a la realidad, no yendo lejos, porque si no, puede pasar de que el dato no sea fiable. Por otro lado, otra cuestión que también tenemos es que este reconocimiento puede ser que tengamos impuestos determinados, como que tenemos toda la base completa de todos los inmuebles o predios o tierras, o tenemos clasificados. Entonces podemos de alguna manera determinar por su valor fiscal cuál es el valor impositivo que tiene que realmente trabajar cada uno de los contribuyentes, porque tendrá que pagar y darle un valor a ello, y podrá ser, bueno, si quiere una recaudación ya, generar anticipos que permitan que el valor que habíamos reconocido en el inicio pueda bajar, siempre y cuando entre el primero y el segundo mes
nos paguen todo el año, nos paguen 6 meses, y si no, cuota por cuota. También a ver que aquellos que tenían planes de pago si siguen pagando, cómo lo tengo registrado. Y todo esto siempre nos va a ayudar si uso la partida doble. ¿Por qué? Porque voy a tener un dato, va a ser el tipo de cuenta por cobrar que tenga, ¿sí? Cada uno de los contribuyentes según el impuesto que va a estar pagando. Una vez que determine eso y que esté de acuerdo, también me voy a fijar qué nos dice el Sistema de Cuentas Nacionales del año 2008, que tiene referente el índice del 2008. Y si lo leemos, nos vamos a dar cuenta que la contabilidad se va a registrar en base a devengado, si en el momento en que el valor económico se crea, se transforma, se intercambia, se transfiere o se extingue. Por tanto, tanto las cuentas nacionales como el Manual de Estadísticas Fiscales se sentaron a trabajar sobre un mismo criterio y una misma manera de definirlo, porque también se desligan del base caja o base efectivo. Se corren, pero no eliminan. Las normas de contabilidad tienen en especial una norma específica para lo que es flujo efectivo. Y lo mismo tiene la gente de estadística de las finanzas públicas. Entonces, ellos lo que buscan es que se puedan reconocer activos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, siempre y cuando sepamos quién nos debe, cuánto nos debe, que el valor de cuánto nos debe sea un valor confiable, para no poner algo que me deben y que después no pueda cobrarlo, porque en realidad no es confiable. Y cuando se habla de recaudación, es bastante complejo poder determinar el valor exacto de cuánto nos deben y el nivel de endeudamiento en el que está, digamos, de alguna forma. Si hay un plan de pago, sabemos cuánto nos deben y por tanto lo podemos devengar. Si hay una declaración jurada, podemos tomar que ese es el valor del cual nos deben. Y después veremos qué pasa cuando se haga una inspección. Si se hace una inspección o en una fiscalización, esa declaración jurada resultó que no era tal, y bueno, ahí se harán los ajustes pertinentes, pero creo que ya, Profe, sí, una consulta. ¿Y cuando no declaran, bueno, cuándo se va a determinar devengamiento? cuando no declaran, vos tenés, por ejemplo, ¿cuál sería el impuesto que no se declara? Para saberlo. No, estamos hablando de ingresos brutos, ¿no? Que es autodeclarativo. Y la gente Cuando no declaran, se olvida de declarar, o presenta fuera de término, o no lo presenta, o lo presenta muy, bueno, es tiempo, pero pero no pagan. No declaran y no pagan. Ustedes tienen que ir a no, fiscalizar. obviamente no pagan, si no declaran, no pagan. Exactamente. Y bueno, cuando no declaran, vos no tenés un dato fehaciente, pero si tenés, por ejemplo, datos que te dan el indicio que deberían haber hecho una declaración jurada y no lo hicieron. ¿Ok? Entonces, en Que eso, puede ser la fecha sí, la fecha en que tendré que haber declarado, el claro, vencimiento de la declaración, pero bueno, ahí está. claro. ¿Cuánto va a ser el importe que se le va a devengar? Bien, y eso, como no es cierto el importe, vos tenés dos alternativas. O bien lo revelás, ¿te acordás la palabra revelar Sí. que habíamos usado? Bueno, en la definición de contabilidad. O bien lo revelás en una nota donde vos, como política contable, lo que decidís es que vamos a revelar aquellos montos posibles de ser cobrados, porque son contingentes, porque todavía no sabes si es exacto, ¿sí? Vamos a revelar el monto que es posible de ser recaudado del impuesto a los ingresos brutos por aquellas declaraciones juradas que debían haberse presentado y no se presentaron. No ponés el contribuyente, claramente, pues vas a esa parte, pero sí ponés el valor. Y ahí lo que tenés que hacer es decir, mi resultado final, el resultado del ejercicio, es 1.000 millones, que si esta cantidad de montos estimados en recaudaciones que deberían haber venido por declaraciones juradas en función al cálculo que se hicieron de todos los ingresos brutos o ventas que sí es un dato cierto que se tiene,
eso hubiera hecho que mi valor por cobrar subiera a 2.000 millones, es relevante, porque es la mitad de lo que declaraste, y lo podrías tener como una contingencia y explicar que tu resultado hubiera sido diferente si hubieras declarado 2.000 millones y decir cuál es. Esa es lo que te dice la norma. Si en realidad lo que te deben son 4 pesos y se olvidaron de hacer la declaración, y bueno, no es relevante y es probable que puedas decirlo, pero no tiene tanta importancia porque no va a afectar, no tenés que hacer la cuenta de cuánto hubiera sido mi resultado si hubiera cobrado los 4 pesos. Digamos que no tiene materialidad, ¿sí? Pero eso que vos decís Bien. se revela por nota y con un cálculo actuarial o un cálculo de cuánto debería haber sido en la cuenta a cobrar si esas se hubieran presentado al menos con los valores anteriores o al menos con aquello que tenemos como un dato verificable y que no se han presentado. O sea que, porque además eso implica que vos tenés que reconocer el devengamiento de la multa. Multa por la falta de presentación de la declaración jurada, ¿sí? Y eso sí lo podés determinar. Está bien, Un, perfecto. un tema que creo que está vinculado, me parece, también son las rectificativas, en más o en menos, en ingresos brutos, que hacen que eh, esta cuenta, por así llamarla, se comporte más como una variable de flujo que stock, porque no es, si veo la información al 17 de octubre, voy a tener 1.000 millones y para los mismos periodos, la leo un mes después, puedo tener más o menos de 1.000 millones, entonces eso creo que la contabilidad también tiene que reflejar que no, es la realidad Sí, que en este caso muestra que contribuyentes rectifican en menos y una DJ que tenía de 10 millones, perdón, ahora es de cero por un error en el tipeo, un error en la declaración jurada o simplemente que revirtió todas las ventas. Pongamos un Sí, caso hay que ver extremo. también Entonces, cómo esa se es otra, compaginan, como decís vos, los trámites de compensación, de evolución y demás. claro, ese es otro aspecto que también creo que tiene que tener en cuenta esta contabilidad para este impuesto que es particular, porque no es stock, no es un impuesto inmobiliario que desde que se genera tengo más certeza de cuánto es el monto, estará sujeto no a una extensión, etcétera, pero hay más certeza desde el momento uno del devengamiento que en ingresos brutos, que hay varias cuestiones que inciden en el monto y hacen que en una fecha determinada tenga un dato y luego tenga otro. ¿sí? Y eso se Que- explica, ¿cómo es tu nombre? Germán, Carlos. Y eso se explica. Vos vas a tener lo que se llama la curva de cobranza, y por un lado por impuesto. Y cada impuesto, por ejemplo, como bien dijiste, ingreso bruto es autodeterminable. Los impuestos autodeterminables son más complejos de poder determinar el devengamiento a ciencia cierta, y en el término del año puede variar. Lo que no debería es variar a fin de ejercicio, ¿sí? Lo único que hace que al fin de ejercicio ese valor cambie es o una inspección o creo que no hay rectificativa de año cerrado, ¿verdad? Esto corríjanme porque yo no me acuerdo ahora. no, sí, puede haberlo, no, no en una magnitud que sea, que cambie el resultado de un ejercicio, pero tampoco me animo a dar un porcentaje, pero sí lo hay, ya Ahí. sea por inspecciones o por No, porque no es lo alguna mismo. cuestión del Una cosa, contribuyente. claro, por inspecciones es una cosa distinta a por contribuyente. Por contribuyente es autodeterminado, por inspecciones es determinado. Vos vas a Ok, inspeccionar, sí, sí. usted me declaró de más o me declaró de menos y ahora lo tengo que ajustar. Punto, y es palabra santa, ¿sí? Ahora, el registrado por el contribuyente es autodeterminado y es el más, digamos, como decirte, subjetivo. Por tanto, el valor cierto deberán sentarse a pensar cuál realmente sería el valor cierto y podría, digamos, de alguna manera trabajarse. El de la declaración jurada tiene un momento y un plazo para pagarse. Creo que ingresos brutos y convenio también, porque ustedes por convenio reciben plata, tiene todos los meses
un momento de presentación de declaración jurada y el pago, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen el devengado y el pago en forma casi simultánea, que después eso se deberá ajustar en el momento que hagan la declaración jurada anual, que es donde les sirve a ustedes para ir a hacer las inspecciones o las fiscalizaciones del impuesto. Y todo eso lo que hay que hacer es lo siguiente. Si este hombre hizo una declaración jurada de 1.000 millones, después se arrepiente y dice, no, mentira, yo me equivoqué, era un peso, no 1.000 millones. Entonces, voy al ridículo, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen que revelar en una nota lo siguiente. Como es un monto que es un monto, que es un material significativo dentro de los valores de la cuenta por cobrar, en un impuesto que además es autodeterminado y complejo de determinar ciencia cierta el valor de las cuentas por cobrar, lo que pueden hacer es lo siguiente. Primero, mostrar y revelar en la nota que cuál hubiera sido el resultado si esta persona hubiera pagado los 1.000 millones como ustedes tenían previsto, o sea, tipo comparar, y cómo va con el nuevo resultado y decir cuánto eso afecta la variación del patrimonio. Y eso es una información muy importante para quienes están leyendo o para los interesados o incluso para la administración tributaria, por una cosa que me base en la experiencia y diga, bueno, a partir de los factores diversos, sí, la posibilidad de tener alguien que va a pagar 1.000 millones y después resulta que no los paga, yo leyendo eso digo, ah, no, entonces no lo estimo, no lo saco de la estimación, porque esto me va a variar mucho la posibilidad después de brindar cuáles serían los valores a tener en cuenta por estimaciones de ingresos para realizar el presupuesto de gasto. Entonces, la información de ustedes es fundamental en términos de la revelación y de que pueden tranquilamente devengar y percibir en forma simultánea estos impuestos autodeterminados, pero a fin del periodo sería interesantísimo tener el valor casi cierto que lo puedo mostrar en notas y mostrar la contingencia, porque lo más importante, aparte de la certeza y de la representación fiel, es poder mostrar de forma fehaciente una contingencia, ¿sí? Porque además los niveles de cuentas por cobrar de ustedes cambian de forma permanente, porque hoy lo tenés en cuentas por cobrar, mañana el moroso, después incluidas las multas que le puedan aplicar, después en gestión judicial, cuando ya se pasa a juicio. Muchas veces las gestiones judiciales no terminan en sentencias porque, como le avisan en el domicilio electrónico, ojo, mirá que tenés una multa, ojo, mirá que pasaste de administrativo a judicial, ahí en ese momento la persona a lo mejor se atina a llegarse, le paga, o trata de ver cómo lo pone en términos de planes de pago, si es que existieran, entonces ahí cambia la condición. Entonces, el trabajo de ustedes es un trabajo arduo, porque permanentemente se les mueve el número. Y se les mueve porque justamente están como atados a la decisión de un tercero que es el contribuyente y a la situación que va ocurriendo de las posibilidades del contribuyente de pagar más, pagar menos, querer pagar menos o querer pagar más. Cosa que querer pagar más no creo que pase, pero no hay conciencia tributaria, ese es el problema. Entonces, al no haber conciencia tributaria del lado del contribuyente, es costoso, ¿sí? Sí, exacto, coincido, eso era lo que quería remarcar y dentro de la particularidad que tiene este impuesto de ingresos brutos. Así que sí, coincido 100%. Entonces vamos a tener que hacer la notita para revelar la información y capturar la forma más cierta de la recaudación de ingresos brutos. Inmobiliario es más fácil, pero con el inmobiliario también tenés un problema. ¿Por qué? Porque foto. Y no sabes cuándo hiciste la foto. O sea, satélite. Hoy en día con Google Maps, el que es de satelital es más sencillo porque lo seguís en el momento, ¿no? Entonces a fin del año tendría que ser como tipo una gran foto de ver que además Google Maps no sé si está totalmente actualizado. Pero bueno, hay que ver si te permiten en tu presupuesto adquirir drones de manera tal de que antes del año que termina ya vas viendo todas las construcciones, si el predio que era un baldío dejó de serlo y nadie se enteró, si le era para construir 2 cosas y construyeron 4.
Y así, etcétera, etcétera. Eso habla de la gestión que hace la administración tributaria, por un lado, pero que suma a la contabilidad porque le permite dar a ciencia cierta los nuevos valores inmobiliarios, más allá de que también de pensar, ah, mira, queremos que esta zona sea una zona que tenga una externalidad positiva y que pueda crecer, así que no le vamos a cobrar todo el predio, le vamos a hacer un descuento de en tanto, ya está, ahí tenemos un descuento igual a gastos si lo decide la gente de administración tributaria, y con eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de cuentas por cobrar en el momento del ingreso. Son las que realmente voy a cobrar y existe la certeza de que hay casi un porcentaje muy alto de que sea la cuenta por cobrar, que tengo cómo mostrarle de qué se determinó y que ese valor es fiable. Si yo puedo lograr eso, además, por algunos valores que tal vez no sean tan fiables y no sean significativos, tal vez pueda poner algo que se llama, que no me sale la palabra, algún tema de previsiones para incobrables. Pero más que las previsiones, por futuras incobrabilidades y teniendo la experiencia, tal vez para hacer una cuenta con el tema de los ingresos brutos, lo más relevante, aunque les parezca mentira, es esa nota de contingencia, de lo que pueda poder pasar si el contribuyente cambia o no su opinión, ¿sí? Con respecto a este tema de las rectificativas que vieron que se fueron haciendo, de las devoluciones de impuestos que se tienen que realizar, que en realidad creo que no hay devolución, sino cómo se aplica una devolución, ¿no? Alguien pagó de más, se determinó que era cierto, bueno, entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar con esto? Y bueno, no le doy la plata, pero se lo descuento en el futuro, bueno, eso es decisión de rentas. Pero todo esto que estamos hablando también se muestra en la contabilidad y da mucha información el hecho de reconocerlo, porque el que mira el estado financiero dice, ah, mira, fíjate, como les dije recién, si yo tengo que estimar el ingreso y me doy cuenta que una parte de tus ingresos puede ser que no la cobres porque hay una contingencia, no lo tomo directamente, lo tomo como un factor diverso para poder estimar en el presupuesto y digo, existe la factibilidad de que alguien no pague. Y no pague y es mucho y representa un tanto por ciento de la recaudación. Así que no lo vamos a tomar, lo vamos a poner como un factor diverso, pero también en la contingencia de haberlo explicado así y haber mostrado el impacto en el estado contable, cómo cambiaría el resultado, aplicaría el mismo criterio con el cambio de resultado o de estimación de ingresos si esto fuera así. Generalmente, últimamente, en la nación han tendido a realizar algo que no se debe, pero bueno, es una cuestión de opinión política, que es de disminuir el valor estimado de ingresos, porque después al recaudar más te permite abrir la puerta para generar una posición de gasto diferente. Y bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero yo lo he visto y no lo he visto a María del Carmen, en realidad lo he visto porque se publica en el presupuesto y uno se da cuenta. Pero en definitiva, devengar el ingreso es muy complejo, pero justamente nuestras variables tienen que ser y nuestros apoyos, las contingencias, las previsiones y cómo tengo certeza de que voy a poder recaudar el impuesto autodeterminado. El determinado tampoco sé si lo voy a recaudar, pero hay una cosa que lo cambia y es la certeza del total que me deben. ¿Por qué? Porque tengo 10 predios, por ejemplo, que son predios de baldío y que esos 10 lo pude comprobar que son baldíos, tienen un tanto por tanto de metros y esa cantidad de metros para mí vale tanto, punto. Y además el valor de cálculo ha sido confiable porque lo hizo el estudio de arquitectura de la provincia, ya está. O el agrimensor que tiene la provincia en tal lugar. Entonces, eso hace que el valor sea fiable, no el número. No si tengo 5 predios, vean 5.000 pesos y pongo 5 por 5, 25. No, lo hace fiable. ¿Quién declara el número? ¿Qué esfuerzo se hizo para que haya fiabilidad? Llamé al agrimensor, llamé a los que miden y dan valor. Me fijé las tierras, las medí, sé que son baldíos y que eso vale tanto por impuesto.
Entonces, después no me importa si lo pagan todos juntos, si le doy un descuento, si lo pagan en cuota, en el año, con los distintos valores que doy en el año, con interés, sin interés. Después vemos, pero el primer valor de esa cuenta por cobrar es fiable, porque tiene todas las características de fiabilidad de un activo, y los que corren el riesgo de cobrarlo son ustedes, y los que le dan el valor son ustedes, y los que muestran que la variación que se puede producir parte de lo que ustedes pueden o no. Así que la comisión de activos para que sea una cuenta a cobrar más la fiabilidad del dato es lo que nos permite devengar el ingreso. En especial, por ejemplo, hay otros, pero por ejemplo el de rentas Córdoba Urbano, que sería el inmobiliario si no me equivoco. Ahora, ¿algún comentario sobre lo que dije? Bien. Entonces, fíjense que el sistema de cuentas nacionales y las estadísticas de las finanzas públicas definen al devengado de la misma manera, ¿no? Contabilidad, base de devengada, flujo del momento del valor económico, se crea, se transforma, intercambia, transfiere y extingue. Ellos separan, luego después sigue la definición, el tema de cobrar o no cobrar, pagar o no pagar, no importa. Es un cambio, fíjese que hay una transformación, ¿sí? Ese valor económico se crea, se transforma, se intercambia, transfiere o extingue. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay un devengamiento, tanto de ingresos como de gastos. Y acá tienen, les dejo a todos, para que vayan y busquen los libros y lo encuentren para que vean que está eso y mucho más que eso, por supuesto. Esperen que para poder seguir tengo que hacer así. Bien. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en la contabilidad? Poder lograr esta sinergia entre lo que es el presupuesto y la contabilidad. Y la voy a hacer en el momento del devengado, que es el momento en que yo no estoy firmando un contrato, ni además estoy pagando. Es el momento en que se genera el hecho económico. Y ese hecho económico que se genera me permite decir que tengo una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Y además me lo permite decir en forma acumulada. Lo que pasó en este año, después a eso mismo se le sigue sumando lo que pasa en los demás periodos. Entonces va a ir subiendo y bajando en función de las cobranzas o en función de los pagos. Pero ese momento es el que nos sirve para poder identificarlo de manera tal que genere un eje central en toda la información y nos muestre que realmente hemos tenido una prolijidad en el reconocimiento a través de poder vincular en un sistema nuestros códigos que tienen que ver con los ingresos y, y cada código con una cuenta contable asociada al ingreso. Y luego, ¿sí? Saber que si es recurso va a ser todo con cuentas a cobrar y las cuentas a cobrar con sus estados, ¿no? Porque las cuentas a cobrar tienen distintos estados. Cuentas a cobrar normales, corrientes, comunes, cuentas a cobrar de morosos, cuentas a cobrar en la gestión de morosos, judiciales de embargo, porque ahí hay una cuestión que también puede suceder, que ese embargo se haga pagar en cuotas, o que también el embargo deje de serlo cuando la persona paga todo. Entonces ya no voy a una instancia judicial donde tengo que ir con la justicia, ¿no? A que la persona me pague. O sea, todo ello, o alguno declararlo incobrable, porque ya hice todas las gestiones, no hubo manera. Entonces, no me queda otra que declararlo incobrable y ver realmente la veracidad de esa incobrabilidad. Ustedes cualquier cosa me preguntan. Bien, entonces aquí la idea es que si alguno se anima a leerlo y tiene ganas, sería bueno, porque leerlo ustedes es como mucho más, es más importante que lo lea yo. Por eso hicimos con el otro grupo, porque así ustedes se preguntan, ¿no? Que es cómo siguen la línea, si se dan cuenta, ¿no? De qué estamos hablando, ¿sí?
Y si alguno se anima y quiere participar, porque hace un ejercicio. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Que la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, ¿sí? Nos puede dar, por un lado, ¿sí? Lo siguiente. Cuando hablamos de ingresos, ¿sí? Ingresos corrientes, que son los ingresos genuinos, que podría ser ingresos brutos, podría ser inmobiliario, podría ser sellos, multas, etcétera. Esos ingresos reconocidos como ingresos devengados nos van a dar a nosotros lo siguiente, una cuenta por cobrar, ¿sí? Por un lado, y por el otro lado nos van a dar la contrapartida de esa cuenta por cobrar será el nombre del código de ese ingreso, que puede ser un impuesto y que puede ser, ¿cómo es? Que puede ser, que puede ser un impuesto, que puede ser un sello, una tasa, depende cuál es la característica del ingreso. Entonces, en el presupuesto, este ingreso corriente, ¿sí? Que tiene que ver con la cuenta corriente, se va a registrar en la contabilidad como una cuenta del haber. La contrapartida siempre va a ser una cuenta por cobrar, si estoy hablando del devengado del ingreso, y después si lo percibo será banco. Y si no, un gasto corriente, el que dentro de gastos, ¿sí? Lo voy a poner el debe. Entonces voy a tener un gasto relacionado en el momento del devengado con una cuenta por pagar, y ya queda ahí el gasto, ¿sí? Cuando pago, lo que hago es cancelar la cuenta del pasivo. ¿Contra qué? Contra una cuenta de una cuenta de banco, ¿no? O sea, voy a sacar dinero. Luego, también puedo estar registrando la ejecución presupuestaria de ingresos, de gastos y de activos no financieros. Estos activos no financieros, ¿alguno sabe qué es? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un activo no financiero? Y ahí sí quiero que me respondan. Venta de un inmueble, por ejemplo, sería. Venta de un inmueble, exactamente. Entonces, la venta de un inmueble hace que me desfinancie, ¿sí? Puede ser también la venta de cualquier cosa que sea no financiera. Disminuye mi inversión, ¿ok? Y por lo tanto, si bien lo voy a poner en el haber como un ingreso, ¿sí? Hay que acordarse que en el estado disminuir la inversión es cuestionable también. Entonces, voy a tener activos que son activos no financieros y que van a hacer en la venta una disminución de mi inversión. En el caso de la adquisición de esos activos no financieros, o sea, en vez de venderlo, lo compro al inmueble, ¿sí? Me va a ser parte de los activos, un incremento del activo, y ese incremento del activo lo voy a anotar en el debe. Como también cualquier gasto que tenga en la inversión, que como estoy hablando de inversión, va a estar del lado de los gastos y en el de activos no financieros, y además va a estar del lado de el debe. A ver si continúo. Otra parte que también va a ser importante, y esto me va a hablar de la ejecución del presupuesto, pero como fuente, es que cuando vendo activos no financieros, ¿sí? También la disminución de una inversión financiera la voy a registrar en el haber, y y el endeudamiento lo voy a registrar en el pasivo porque es endeudamiento, lo estoy debiendo. ¿Alguno se anima a decir algún ejemplo de un activo financiero? Así como dijimos que los no financieros podría ser un inmueble, puede ser un auto, etcétera. Un no financiero un financiero, ¿qué sería? ¿Qué ejemplo me darían para un aumento o disminución? Títulos públicos o desde un plazo fijo podría ser también la venta de Tranquilamente. activos, Sí, podría también.
pero Sí, títulos es públicos la sería lo más venta. clásico. Sí, Claro, vos no vendés ¿cómo se llama? Un plazo fijo. En realidad lo que haces exacto. No lo es, renovás en todo caso y sería exacto, exacto, sí. exactamente. Exacto, la disminución de un plazo fijo, o sea, lo dejo de seguir, ya no lo renuevo porque uso la plata, porque la necesito por lo que fuere, hace que todo ello hable de una disminución de la inversión financiera. Y el endeudamiento lo podemos relacionar con el endeudamiento público, que va a mostrarse en el pasivo como un incremento del pasivo y por lo tanto como una deuda. En cuanto a las aplicaciones, es al revés, ¿no? Cuando adquiero un activo financiero, o sea, activo un bono, adquiero acciones, ¿sí? Etcétera, voy a tener un incremento de inversión financiera. Y cuando cancele la deuda, ¿sí? Voy a tener la disminución del pasivo y por lo tanto es una amortización de deuda. Algo que hay que aclarar aquí, que amortización, la palabra amortización, no está relacionada con la depreciación como podría ser en un bien de un inmueble. ¿Sí? Estamos hablando de la parte del capital de endeudamiento, porque cuando se cancela la deuda pública se cancela por dos partes, el capital, el interés y otros gastos. El capital se cancela como aplicación, como una disminución de pasivos dentro de amortización de la deuda. Y los intereses se cancelan con, en realidad como un gasto corriente arriba de la línea de la IF del esquema de ahorro, inversión, financiamiento, pero se registran en la contabilidad como gastos, o sea, en la filmina anterior. Aquí. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre estas transparencias o presentaciones? Bien. Entonces, ahora vamos a ver de qué se trata esto de reconocer los ingresos. Ya sabemos que tenemos el devengado. Entonces vamos a ver qué dicen los mismos sistemas de qué se trata el ingreso. En el MEP, que es el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas, ¿sí? Me dice que los ingresos, ¿sí? Son el aumento del patrimonio, del patrimonio neto, ¿no? ¿Por qué? Porque son resultado de una transacción. Y cuando hablamos de eso, aumento en el patrimonio, significa que cada vez que yo registro un ingreso, voy a estar incrementando mi patrimonio. Imagínate que en todo un año lo único que tengas son ingresos y no tengas gastos, quiere decir que mi patrimonio entero se está incrementando. Eso es lo que está diciendo el MEF. Y habla que hay distintos tipos de ingresos y estos ingresos son los impuestos, que son los que las unidades de gobierno deben de recaudar. Después tenemos las rentas, que son los ingresos por la venta de estos los activos, lo que vimos recién. Ventas de bienes y servicios, que no sería el caso que utilizaría en este momento rentas, pero para un organismo de la administración de la administración financiera del Estado sí es importante. Y también están las transferencias, ¿no? Las transferencias voluntarias recibidas de otras unidades son cuando nos donan algo, que puede ser que nos donen o no nos donen, y no son las transferencias que se realizan por el hecho de una coparticipación, ¿sí? Sino que esas serán impuestos para quienes reciben la coparticipación y para nosotros serán un gasto porque tenemos que transferirle, si hubiera sido el caso, la coparticipación previo a haber reconocido el total de los ingresos para poder de alguna manera decir, mira, recaudé 1000 y de los 1000 los redistribuí de tal manera, sea cada uno con su redistribución. Después, el MEF lo divide en realidad
en los que son de impuestos, o sea, los recursos o ingresos tributarios, que según parece, según ellos y los cálculos que hicieron, es la porción más grande que tienen generalmente todas las organizaciones públicas para mostrar el valor de fondos que va a tener seguramente en el futuro. Y te da algún ejemplo, ¿no? Transferencias que son obligatorias, que son los impuestos. Las transferencias obligatorias para el MEF son los impuestos. Las multas, las sanciones pecuniarias, las contribuciones de seguridad social, pero no incluye, ¿sí?, el ingreso tributario, las contribuciones de seguridad social. Las devoluciones y correcciones de estos ingresos son importantes, como decían hoy, alguien que dice una declaración jurada, todo el mundo tomó el valor y después dijo, no, la rectifico, me equivoqué, y eso es, si bien no es una devolución, eso sí me va a disminuir en mi cuenta por cobrar, pero nadie me va a dar dinero por esa cuenta por cobrar. Y eso hay que tener un procedimiento, una manera, una forma de entender de cómo lo vamos a registrar. Luego tenemos los ingresos que se combinan en otras categorías que son más heterogéneas, que en algunos casos le dicen ingresos no tributarios, pero en la versión 2014 ya empieza a hablar de derechos administrativos, a los que para ellos serían categorías distintas a las vistas hasta ahora, ¿no? Porque no hay una ley de presión tributaria, sino que hay un intercambio entre bienes o servicios que se le prestan a la comunidad, y en ese caso se reconocen como estos ingresos que no son impuestos, ¿sí? Como puede ser un derecho, una tasa de justicia, etc. En la contabilidad, entonces, hay una norma, que es la NIC 23, que nos dice que los ingresos comprenden las entradas brutas de beneficio, o sea, bruta quiere decir el total, porque recuerden que siempre vamos a estar basándonos en el devengado, de los beneficios económicos o potenciales de servicio. Por eso habla de esto, porque así define los activos. Que estoy por recibir, o que he recibido, ¿sí? Y que representan un aumento del patrimonio neto. Fíjense que esta parte que representa un incremento en el patrimonio neto, ¿lo ven?, es lo mismo que está diciendo el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas. O sea, ahí se coincide y se armoniza la contabilidad con el momento del devengamiento, el pensamiento del contable con el pensamiento del recopilador de estadísticas. Cuestiones que realmente es muy fuerte de entender, ¿no? Y aquellos relacionados con las contribuciones de los propietarios, y después nos dice que también como ingreso se puede ver las que se reciben como agente de gobierno y por terceras personas, y el tema es que puede pasar esto cuando no podemos controlar el uso, ¿sí? Y este activo se recibe para poder realizar efectivos, o sea, objetivos que tiene el sector público. Y a nosotros, ¿por qué vemos esto? Porque nos interesa realmente contabilizar todo lo que ocurre, en este caso en Rentas Córdoba, como una entidad del Estado, un ente contable en sí mismo, y porque buscamos estudiar nuestra gestión presupuestaria, contable y económica, y nosotros vamos a centrarnos mucho en lo contable y lo económico. En este caso, la idea es mostrarles de manera muy sucinta cómo funciona un clasificador presupuestario y con la contabilidad general, donde fíjense que, por lo menos en los recursos, absolutamente los ingresos tributarios, no tributarios, ventas y servicios, venta de bienes y servicios de las administraciones públicas a precio de no mercado, rentas de la propiedad, intereses, la renta de propiedad, transferencias corrientes, siempre van a ser
un ingreso que va a registrarse en la contabilidad como un ingreso corriente y su contrapartida va a ser un activo corriente porque siempre vamos a trabajar con la idea de poder mostrarlo como una cuenta a cobrar en forma, digamos, en el momento en que ocurre el hecho imponible o bien una cuenta a cobrar en el momento en que se recaudan esos fondos y entonces se genera una simultaneidad entre el ingreso y la cuenta por cobrar. Lo interesante es que para poder marcar cuándo podemos registrar el devengado del ingreso es tener un documento que se llame documento de devengamiento. Entonces los ingresos tributarios aumentan el haber por el recurso, eso es un ejemplo, ¿no? Y aumenta la cuenta contable de banco cuando se percibe. Si no fuera así, si yo lo que estoy haciendo es devengando el ingreso, ¿qué cuenta contable estaríamos nosotros incrementando contra la cuenta de ingresos tributarios? ¿Se entiende la pregunta? ¿No puedes repetir, María del Carmen? Sí, claro. La pregunta es, fíjense en el ejemplo, ¿no? Los ingresos tributarios aumentan el haber, ¿sí? Y si yo estoy percibiendo los fondos, ¿sí? Lo que va a pasar es que la cuenta de contrapartida va a ser banco. La pregunta es, si yo estoy devengando el ingreso, ¿cuál es la cuenta del activo de contrapartida de ese ingreso? El ingreso a cobrar. Exactamente. El cual vamos a tener que identificar por cada nombre de impuesto, por cada nombre de derecho administrativo o ingreso no tributario, por cada contribución, por cada venta de bienes y servicios públicos, por cada renta de la propiedad, por cada transferencia corriente, y tener una metodología de registro que nos ayude a poder organizarla y verla, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que los ingresos tributarios son más difíciles, ¿no? Los impuestos son más difíciles de encontrar su momento de devengamiento, puede pasar que siempre tenemos que hacer la cuenta por cobrar contra el impuesto y si es el momento en el que esto pasó porque no pude detectar su devengamiento, hacerlo en forma simultánea contra la cuenta banco, que es la que me muestra los fondos que ingresaron. Después, también ¿se acuerdan que recién pasamos por el tema de los ingresos y los gastos que están relacionados con activos no financieros y activos financieros? Bueno, en el caso de los no financieros, bueno, en este caso son venta de títulos. Estos son financieros. Fíjense cómo todo lo que es recurso de capital también se va a mostrar en el activo no corriente cuando son de largo plazo. Y su cuenta compartida siempre va a ser una cuenta de cuentas por cobrar, ¿sí? Lo mismo nos pasa acá con un préstamo, porque los préstamos incrementan el pasivo, ¿sí? Y ahí sí no hay duda que en nuestra cuenta de devengamiento va a tener que ser primero el pasivo en el que nosotros vamos a estar cancelando y o en realidad el motivo por el cual me endeudé, y luego voy a tener que mostrar cuando me dan el dinero, ¿sí? La disminución de ese activo contra el dinero que me dieron. Pero además a mí lo que tiene que quedar vivo es el endeudamiento original. En realidad, a medida que vamos recibiendo dinero, vamos a tener el devengamiento real. Bien, ahora vamos a ir al reconocimiento de gastos. Y este es como un poquito más fácil porque vamos a relacionar los gastos y las cuentas contables con proyecto en este caso, o sea, todo lo que es gasto de personal, transferencias, bienes de uso, todo. Fíjense que van a ser activos no corrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener, en este caso, un activo
cuya sumatoria de todos esos gastos en personal, de transferencia, bienes de consumo, que se hayan usado para poder obtener el activo, va a ser un activo no corriente, ¿sí? Y siempre va a estar relacionado con un pasivo corriente, porque tengo que atender en el periodo. Y luego tengo a los bienes de uso, los activos financieros, ¿no? Que en realidad son gastos que van a terminar siendo pagados con una cuenta, o sea, generados con una cuenta por pagar. Todo gasto, todo incremento de activos va a tener siempre una cuenta por pagar porque el tema de devengarlos lo requiere de esa manera. ¿Dudas o consultas o algo que quieran preguntar o decir? Bueno, si no tienen dudas o consultas o quieren traer alguna cosa escrita para la próxima clase, que va a ser el próximo martes a la misma hora en este mismo lugar, y vamos a ver un poco más de cuestiones de, ¿cómo es? De la contabilidad tributaria. Y les agradezco muchísimo que estén aquí. Gracias a usted. No, gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Martes.